Hemos estudiado la representación geométrica en el espacio de señales como una herramienta y a partir de la cual pudimos estudiar probabilidades de error. Comenzamos con las probabilidades de error de dos modulaciones binarias y en la cápsula recién pasada hicimos un repaso relativamente general de lo que son las probabilidades de error de modulaciones M-áreas y cómo se calculan a partir de, en el fondo, las técnicas que ya habíamos aprendido un tiempo atrás en el curso de comunicaciones. La pregunta que quiero abordar ahora en esta cápsula es ¿qué es lo que ocurre cuando no es posible encontrar una solución cerrada para la probabilidad de error, para la probabilidad de error de símbolo en particular? Entonces, probabilidad de error de símbolo cuando no es posible encontrar solución cerrada. Y esto no corresponde a ninguno de los dos casos que vimos. En los casos que hemos estudiado siempre hay alguna forma de una función ERF complemento que presenta la solución. Si bien ERF complemento en sí es una expresión que no tiene solución cerrada, que hay que evaluar numéricamente, está muy bien definida y la podemos también evaluar y usar como una herramienta para presentar la solución en forma cerrada. Pero no siempre es posible, entonces se presentan varias alternativas. La primera de ellas es avanzar algebraicamente lo más que se pueda. Avanzar algebraicamente lo más que se pueda. Y luego evaluar numéricamente. Puede quedar una expresión que no es cerrada, que no es muy elegante, pero uno después simplemente recurre a alguna herramienta computacional y lo implementa y lo evalúa. En general, estos casos consisten de expresiones exactas, aunque no cerradas. Y de hecho uno podría argumentar que las probabilidades de error que conocemos con los ERF complementos corresponden a este caso, ¿no es cierto? O sea, tenemos una solución matemáticamente clara y exacta, pero no es cerrada. Hay casos que son un poquito más engorrosos y menos compactos tal vez como una solución basada en ERF complemento. La segunda opción es simular. Implementar un simulador de la modulación en cuestión y evaluar, realizar una simulación Monte Carlo, transmitir muchos símbolos, muchos bits, contaminarlos con ruido y medir la tasa de error. El desafío que tiene el trabajo con simuladores es que no es trivial asegurar que la simulación esté correcta, porque finalmente es una implementación que puede tener problemas de calibración y hay ahí un desafío de cómo lograr asegurar de que el simulador está correcto y está adecuadamente calibrado. Entonces no es trivial asegurar
que una simulación o más bien un simulador esté correcto y calibrado. Entonces, simular se hace. A menudo se acompaña de algunas evaluaciones numéricas. Y la tercera opción, que también muchas veces se usa en compañía de simulación, es el uso de cotas. Entonces, recurrir a algún tipo de aproximación y de más está decirlo, entre paréntesis, ojalá buena, que sea una buena aproximación, de buena calidad. Y en el caso de probabilidades de error, desde luego que interesan las cotas superiores, interesan las cotas superiores para la probabilidad de error de símbolo, es decir, buscamos algo del tipo probabilidad de error de símbolo es menor o igual que algo. Y eso porque ello permite asegurar de que la probabilidad de error de símbolo va a ser en el peor de los casos tan alto como esa aproximación, como esa cota. Y cuando uno usa una aproximación del tipo probabilidad de error de símbolo es menor que algo, se habla de una cota, y en el caso particular nuestro nos interesa estudiar una cota muy común que se llama la cota de la unión. En inglés, union bound. La cota de la unión parte de la base de esta expresión que vimos en una cápsula anterior y la vamos a desarrollar en detalle en la cápsula que sigue inmediatamente.